Bueno, el gobierno ha presentado un proyecto de acceso a la información y ese proyecto ha sido objeto de análisis por el Centro de Gobernanza Pública y Corporativa y vamos a analizar o vamos a escuchar cuál ha sido el resultado de esas observaciones. Está con nosotros la directora ejecutiva de la entidad, la doctora Eneida Torres Durán. Un placer estar con ustedes nuevamente. Siempre un gusto. Y al igual también le acompaña a don Rafael Durán, investigador. Saludos, muy buenos días a todos. A ambos bienvenidos. Gracias. ¿Cuáles han sido los hallazgos que han podido observar, ya sea que hayan visto la legislación o hayan recibido algún insumo, sea por los medios de comunicación, y qué les inquieta de lo que han leído hasta ahora? Muy bien, por tercera ocasión, ¿verdad? En menos de 2 años nosotros tenemos ante nosotros una pieza legislativa que se propone esta vez muy interesantemente por el Ejecutivo. Por primera vez, ¿verdad? La iniciativa viene del Ejecutivo y nos parece muy interesante desde el punto de vista que la legislación en su exposición de política pública establece que toda información se presume pública. Y eso es un punto a favor, ¿verdad?, de lo que el Centro de Gobernanza ha venido proponiendo. También encontramos en la pieza legislativa algo muy interesante que también hemos venido proponiendo en los estudios y en las piezas legislativas que hemos ido desarrollando como borrador y presentando ante los distintos organismos públicos, es que el proyecto de ley propuesto aplicaría de aprobarse a todas las ramas de gobierno, incluyendo los municipios, las corporaciones públicas, la rama judicial, la rama legislativa y el ejecutivo. Así que nos parece que esos 2 puntos son puntos muy a favor de lo que hemos venido tratando de hacer, porque habíamos enfrentado mucha renuencia. Ni siquiera a eso se había llegado en el pasado. Ni siquiera a eso. En esta ocasión vemos una pieza legislativa que desde ese punto de vista es un paso en la dirección correcta. No obstante, nos preocupa mucho que la legislación, cuando miramos los principios internacionales que deben regir una legislación de transparencia y acceso a la información, se queda muy corta en lo que a transparencia respecta. La pieza legislativa, según la hemos evaluado y hemos recibido comentarios, ¿verdad?, de otros actores que han estado trabajando con nosotros en los estudios, la pieza legislativa realmente deja fuera el aspecto más importante de la transparencia, que es que toda la información tiene que ser publicada. Absolutamente sin toda. que medie una solicitud ciudadana. Nosotros vemos en este proyecto de ley un proyecto de ley bastante riguroso en el protocolo de cómo se solicita la información, pero no se trata de que el ciudadano tenga que solicitar la información. La información tiene que estar disponible en diversos formatos, de forma clara, para que el ciudadano, no importa su rol en la sociedad, sea un empresario, un estudiante, sea un investigador, sea un periodista, todos puedan tener acceso a esa información. Y algo que me preocupa es la fecha de disponibilidad que tenga esa información. Porque estamos dándonos con el caso de que sí, la información va a estar disponible, pero muchas veces viene a estar disponible cuando ya no es un issue del momento, cuando no es medular accesarla. O sea, parecería que adrede, no estoy hablando necesariamente de este gobierno, pero parecería que adrede se retarda el proceso de hacer disponible la información. Y eso obviamente pues no es ningún avance. Estás planteando la pertinencia de la información. La información es pertinente por un término corto de tiempo. Y es pertinente al uso del ciudadano, del empresario, del inversor o de cualquier persona interesada en conocer la información. Así que si la información es del año pasado, no es pertinente. La información tiene que ser, dependiendo del tipo de información y tipo de documento, tiene que ser semanal, mensual, trimestral, semestral o anual, dependiendo del tipo de información, y tiene que constantemente estarse revisitando y haciendo accesible la más pertinente y información al día que tenga el gobierno. Pero cuando se invoca un privilegio por standing en donde dicen esta información no se puede hacer pública porque afectaría, y afectar, mucha gente piensa que es negativo, puede ser hasta positivo, afectaría el proceso. ¿Cuál es entonces su opinión al respecto?
Muy interesante el ejemplo que nos plantea. Una de las cosas que nosotros encontramos en la legislación cuando lo evaluamos es que queda fuera la transparencia presupuestaria. Y si bien es cierto que el Ejecutivo... en el proyecto no aparece ese tema. No, la transparencia presupuestaria se queda fuera de la discusión del proyecto de acceso a la información, porque quiero que quedemos claros, porque uno de los asuntos que nosotros, ¿verdad?, siempre hemos querido hacer en estas conversaciones con ustedes, los medios, cada vez que tenemos una oportunidad, es educar al público. Cuando hablamos de transparencia, estamos hablando de toda la información, y la información presupuestaria es la información más importante. El documento presupuestario es el documento más importante de política pública que tiene un gobierno. Ahí se dolarizan las prioridades de los planes de acción con los que se compromete el gobierno a ejecutar en términos de programas, de proyectos, de prioridades. Esa información, y estamos en medio precisamente de esa discusión, y ya hemos visto que nuevamente el esfuerzo ha sido uno carente de información para que la ciudadanía pueda examinar los planteamientos que hay en ese proyecto de presupuesto, que cabe señalar también que ese proyecto, esa información no está vedada por la Junta de Supervisión Fiscal ni por la ley promesa. O sea, no hay razón para que el gobierno no divulgue la información presupuestaria, porque en este momento que estamos tratando de cambiar paradigmas, de eso es que se trata los planteamientos que el centro ha venido planteando. Tenemos que cambiar la cultura de gobierno hacia una cultura de buen gobierno en donde el ciudadano recobre la confianza de su gobierno, y si el gobierno no plantea la información sin que hayan estas discusiones de requerírsela casi obligatoriamente y a veces hasta en los tribunales, vamos a continuar ahondando la desconfianza de los ciudadanos en el gobierno, y eso nos va a continuar impidiendo generar cohesión social para adelantar en la solución de los problemas que tenemos, que son de tanta magnitud. Se mina la confianza pública. Me gustaría quizás que Durán entre un poquito en el análisis precisamente. Vamos a hacerlo luego de esta pausa, así que a la audiencia quédese, porque ahora vamos a hablar con Durán sobre lo que es a profundidad de este tema.